Muy buenas tardes, aquí desde Interesting People Online, Emotional Touch Studio. Hoy a las 15 horas de Argentina, junto a mi compañera Alejandra Agostinelli desde Buenos Aires, les damos la bienvenida y Ale nos va a presentar quién es nuestra invitada de hoy. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Karin? ¿Qué tal las chicas que están acá también compartiendo? Y hola Lorena Madsen. Lorena Madsen es una diputada nacional, es presidenta de la UCR en Río Negro, por parte de Río Negro. Y bueno, hoy nos va a hablar, tiene un tiempo y aparte estás en Bariloche, nos dijiste que estabas con la conexión un poco ahí averiada, pero bueno, que habíamos quedado que podíamos hablar de un montón de cosas, porque a mí lo que me llama la atención es las cantidades de comisiones en las que estás, y es interesantísimo hablar, que por ahí se pueda dar para otra oportunidad, ¿no? Porque estás en turismo, en familia y niñez, pymes, asociaciones cooperativas, economías regionales, hay tanto para hablar. Pero bueno, bienvenida Lore, y bueno, nos habéis empezado antes de comenzar. Estabas en Bariloche, que creo que es un tema también importante y es digno de que nos cuentes lo que está pasando ahí. Bueno, Alejandra, Cari, la verdad que a todas las presentes, un placer estar en este espacio de diálogo y de poder transmitir también la tarea que por ahí nos ponemos al hombro en un momento del país muy difícil, donde el Estado de Derecho está en juego, donde la República está en juego, y justamente estoy en Bariloche en defensa de esto, ¿no? Uno de los derechos principales que tiene un Estado es el derecho de propiedad. Acá en Bariloche, hace bastante tiempo, en el 2017, un grupo de personas autodenominadas como pueblos originarios, porque no nos consta que sean una comunidad de mapuche, como ellos manifiestan, sino una comunidad, es un grupo de gente que ha irrumpido en el territorio de los parques nacionales, específicamente en Villa Mascardi, que es una zona de las afueras de Bariloche, donde viven personas, vecinos, que han comprado su terreno, donde funcionaba una sede del Obispado de San Isidro, que traía chicos de todo el país a Bariloche, muchas veces en viajes de estudios. Bueno, todo ha sido destruido. Había una sede de parques nacionales, donde funcionaba una zona de entrenamiento para los brigadistas que combaten los incendios, que cuidan nuestros parques nacionales. Bueno, eso fue todo quemado, destruido. La gente que viaja entre Bariloche y el Bolsón, que es nuestra zona andina turística por excelencia, se ha visto atacada por estas personas, muchas veces a piedrazo, destruyendo la propiedad privada, pero también atacando la integridad física de las personas. Bueno, esta gente se instaló bajo la denominación de ser un grupo de mapuches, y bueno, y a partir de ahí empezó a hacer todo este daño. Nosotros empezamos a intervenir, inclusive acá hubo hechos de violencia bastante graves, y bueno, y esto tiene varias causas judiciales en el medio, y bueno, nosotros siempre hemos estado peleando sobre todo por el derecho de propiedad, por la defensa de nuestros parques nacionales, y sobre todo por vivir tranquilos, digamos, la inseguridad que ha generado en la zona esto, y en lo personal me ha pasado que medios de comunicación me han tratado, digamos, como una diputada que está en contra de los pueblos originarios. Yo te digo, si fueran alemanes, italianos o lo que fueran, y usurpan tierras, no tienen una denominación de ser pueblos originarios, sino que son delincuentes. Porque aquel que ataca al que va pasando por una ruta nacional, o que usurpa un territorio que no le es propio, incumple con la ley. Y este incumplimiento lo hacen los delincuentes. Entonces, bueno, estamos trabajando acá, hoy estuve en algunas reuniones, inclusive hay una comunidad, la comunidad Winitray, que sí son pueblos originarios, que están precedentes a la creación del Parque Nacional, que también están atemorizados por este grupo, que responde inclusive a una organización internacional, bueno, kurdos, hay varias, hay muchas, si querés, organizaciones. Perdón, decís que a un grupo internacional de kurdos, Exactamente, hay también involucrados kurdos que ahí. se hacen por mapuches. Exactamente. Te voy a informar algo que tenemos también Pero acá. quizás Mira, posiblemente no lo te sean paso una tampoco, ¿no? información internacional. Acá en Austria tenemos el problema con
la religión del Islam. Y no quiere decir que todos los islamistas. El mayor problema es con los kurdos que no tienen una tierra propia en Ankara, ay, que no me sale el país, por Dios, Turquía. Y de Turquía, bueno, se vienen, por ejemplo, pidiendo asilo político con su Ekalan, como quieras llamarlo, acá, y empiezan también con problemas y empiezan a usurpar escuelas, usurpar lo que ellos se llaman mezquitas, creo que se llaman, y son los kurdos. Y se inventan también distintas nacionalidades o distintas culturas, ¿no? Entonces no me extraña nada que sea eso, porque también yo estuve en el 2015 viviendo en San Martín de los Andes durante 6 meses, que estuve haciendo, digamos, una auditoría en el Chapelco Golf, ¿sí? Que también lo tienen ustedes, Plotiers, ahí cerca de Jorge Sí, Taylor. Bueno, ¿y qué sucedía? Había problemas también con los mapuches y en una investigación que se hizo, no son argentinos, son chilenos. exactamente, bueno, inclusive acá hay, a ver, digamos, para contar el contexto también, justamente donde se encuentran estas usurpaciones, donde se están realizando estas usurpaciones, habrían pasos medios clandestinos que permitirían pasar de un país al otro, entre Chile y Argentina, Claro. podríamos yo estar acá, pasar por esos pasos, llegar a Chile, cometer un ilícito en Chile, volverme y que eso quede totalmente impune. Bueno, digamos, hay una situación mucho más grave, por eso digo que por ahí se me ha tildado como en estos días, y por eso hoy me voy a juntar con una comunidad mapuche real, Original. la comunidad Winitray, digamos que no hay una cuestión acá de atacar a pueblos originarios, ni nadie discute lo que dice la Constitución Nacional, pero la Constitución Nacional es muy clara. Dice hasta dónde llega el derecho de uno, hasta dónde llega el derecho del otro. Habla de derechos individuales y de derechos colectivos. Y de ninguna manera ni uno ni otro se contraponen, porque justamente la Constitución Nacional guarda un proyecto de país que tiene la armonía. El problema acá es que no se la respeta. ¿Y cómo Entonces, haces bueno, ahí en y que ese la caso? ¿Cómo hacen en ese caso? O sea, ¿cómo Mirá, la acá hay defendés, un digamos? problema, y yo les agradezco que me permitan hablar del tema, porque acá hay un problema muy grave. En octubre se vence la causa, prescribe. Entonces, si no hay acción, ¿qué pasó en el último mes? En este último mes, parques nacionales, o sea, el gobierno nacional, el señor Pietragala, que Ujú. debería defender en teoría por su función los derechos humanos, el ministro de Ambiente, Cabandier, y Zanini ordenaron al directorio de Parques Nacionales que se retire de la causa como querellante. La Constitución Nacional habla, en su artículo 75, inciso 5, de que los únicos que pueden abandonar o de enajenar o adquirir bienes que sean del Estado Nacional es el Congreso de la Nación, que de ninguna manera un funcionario puede incumplir eso, porque si lo incumple, está incumpliendo con sus deberes de funcionario público. Pero el gobierno nacional, cómplice de esta situación, pidió que se retire el directorio de Parques Nacionales de la causa, porque claro, en pocos meses esa causa prescribiría y posiblemente ganen los usurpadores. Esto es Es muy por eso, grave. perdón, tiene mucho que ver con esa ley o con ese no sé, yo no estoy muy informada con Argentina, perdón, porque estoy más con el área internacional, pero con esos famosos decretos de que, bueno, tierras que no se están usando, que las puedan usurpar, o tiene que ver que los Dentro de mapuches, la supuestos mapuches, quieren reclamar los derechos de las tierras que en la colonización fueron ocupadas por los hombres blancos, por los huincas, como nos dicen ellos. Mira, acá hay una cuestión. Las comunidades originarias, por una cuestión por la Constitución, tienen derecho al reconocimiento y que se le otorguen tierras en reconocimiento de su posesión tradicional Sí. y vigente durante un periodo de tiempo que realmente acrediten que tienen derecho sobre esas tierras. Eso es una cuestión que se viene cumpliendo. Hay una ley que es de la 2660 que le da la facultad al INAI a reconocer a los pueblos originarios, a hacer el estudio de que se cumplan los requisitos para que se otorguen esas tierras, y en virtud de esos cumplimientos. Pero el problema acá es, y dice la ley muy claramente, al momento de sanción de la ley. O sea, y hablamos de leyes que vienen desde el año 86, 87, que
luego en el 2012, 2013 también han tenido alguna modificación, pero estamos hablando de gente que vino a usurpar en el 2017, primer punto. O sea que ya no estamos hablando de que esos derechos son adquiridos de acuerdo a lo que manda la ley, sino que hablamos directamente de usurpaciones. Y en relación a lo que vos me preguntas, Cari, claramente tiene que ver con una cuestión ideológica de cómo se ve el derecho de propiedad. Y con todo lo demás que viene sucediendo, de que si vos tenés un terreno que lo compraste, pero que no lo usaste, te lo pueden venir a usurpar. No, vos lo compraste y si querés, lo tenés vacío, lo tenés con una casa, lo tenés con un local. Entonces digo, se trata de una visión filosófica de lo que significa, digamos, el derecho de propiedad, y digamos, de que cualquiera podría ir y usurparte tus tierras sin ningún sin ningún tipo de legalidad, y supuestamente con un derecho legítimo, para separar legalidad de legitimidad. Y acá pasó hace poco tiempo, en mayo, un lugar en la línea sur, una persona diciendo que era nieto de alguien de un pueblo originario, fue y se metió en un campo, también apropiándose del lugar, diciendo que tenía derechos ancestrales. No es así, la ley dice que ese derecho lo tenés siempre que hayas ocupado el territorio en forma permanente, tradicional, digamos, que hayas generado, digamos, tu vida en ese lugar, y que seas de un pueblo originario y parte de una comunidad de un pueblo originario. No es el caso de lo que está pasando acá. Estas personas dicen cumplir esos requisitos, pero se constituyeron como comunidad en el 2017. Claro. Con lo cual no hay ningún sentido. Y los funcionarios nacionales asisten a estas personas. Inclusive, hoy estuve con un abogado que estuvo con uno de los propietarios de esas tierras, que fue agredido brutalmente, golpeado, y que hay una causa donde se procesó al funcionario, al segundo, digamos, en el orden de relación de poder, con la titular del INAI, que es Magdalena Odarda. El segundo, Pilquimán, el señor Pilquimán, ha sido procesado por ser parte de esta organización, y es funcionario nacional, con lo cual es muy grave, porque vos, ciudadano acá en Bariloche, cometés un delito, le tirás una piedra a un auto, te meten preso. Pero si decís que sos de un pueblo originario, aunque no lo seas, tenés ciertos, digamos, beneficios, ¿no? ¿Y Es eso muy por grave qué? lo que está pasando. Es muy grave lo que está pasando. Y ahora, cuando vos hablas de nosotros, ¿con quiénes estás? ¿Estás con todo el bloque de diputados? ¿Está el bloque? Bueno, en esta trinchera, digamos, de pelear y de defender el Estado de Derecho, porque acá no defendemos a nadie en particular, defendemos que quienes hayan adquirido tierra se les La respete su derecho de causa, la propiedad. causa. La causa, exactamente, no importa quién la haya usurpado, vuelvo a repetir esto, porque Sí, sí, los sí, pueblos sí. originarios son pacíficos normalmente, tienen un concepto. Acá, mira, los que están ocupando este lugar, están dentro de un parque nacional, talan los árboles, venden la leña, lejos de lo que defienden normalmente las comunidades originarias. Bueno, Waldo Wolf ha sido uno de los diputados que me ha acompañado en la lucha, también lo ha Estuvo hecho ayer conmigo, Waldo Waldo. está siempre, en la siempre está trinchera. Waldo en las aventuras. Waldo Wolf, Marcela Campagnoli, bueno, hemos tenido el diputado Gustavo Mena, Roxana Reyes, los diputados patagónicos, diría todos, siempre trabajando juntos, y sobre todo en esta situación, y han venido también, han hecho denuncias y hemos hecho algunas acciones conjuntas, y bueno, y ahora yo presenté 2 proyectos la semana pasada, el jueves viernes, uno que es una redundancia, pero sentí la necesidad de poner sobre la mesa la propiedad del Estado Nacional sobre los territorios de parques nacionales, y que no pueden retirarse de la causa, que tienen que ir a defender, por más que ideológicamente piensen otra cosa, porque los bienes del Estado ocasionalmente son administrados por los funcionarios públicos, pero son del Estado, o sea, son de todos los argentinos. Entonces, el funcionario tiene el deber de resguardarlo. Entonces, hemos presentado un proyecto que habla de esto, ¿no? De que esas tierras son del Estado Nacional, una ratificación de la propiedad de la tierra. Y hemos presentado un segundo proyecto instando a los funcionarios nacionales al cumplimiento de sus deberes. En razón de esto, me comuniqué con los vecinos, por eso estoy acá en Bariloche. Para armar una estrategia conjunta, necesitamos que los medios de comunicación a nivel nacional
y en todos los órdenes, inclusive internacional también, tomen la mirada, que pongan la mirada en nuestro país de lo que está sucediendo. Pasame la Que información y te realmente, lo difundo en RT. Necesito que me muchísimas pases la gracias. información, ¿sí? Así lo haremos, y bueno, Me haces un video de 5 minutos donde contás la situación y me pasás la información y la puedo pasar, ¿sí? bueno, perfecto. Y después, a nivel, digamos, del Congreso, presentados estos proyectos, voy a pedir que se le dé un tratamiento especial, porque lo que está pasando en el Congreso también es que se tratan solamente los proyectos que el oficialismo propone. O sea, no estamos viviendo en una verdadera democracia en la Argentina, lamentablemente, y el oficialismo, que estamos justamente en esta elección discutiendo esto en la República, que el Congreso no sea una escribanía, que el Congreso sea uno de los poderes que le dé equilibrio a la democracia argentina, y es lo que está en peligro hoy. Estamos pidiendo que se dé tratamiento sobre tabla, le vamos a pedir, de estos proyectos que hemos presentado. Así es que bueno, una acción con los vecinos, me voy a juntar, como les decía, con una de las comunidades que realmente lo son, y vamos a dar batalla en este sentido, y obviamente como un soldado de la causa, para defender que la propiedad de cada uno de los dueños de esas tierras sea valorada, y sobre todo que se cumpla la ley, ¿no? Como para darles... ¿Puedo hacerte también una pregunta que me hicieron en las redes? Tengo una de Laura Lavalle, pero tengo otra pregunta que es un tema. Con respecto a este problema de las usurpaciones también hemos tenido, y yo lo he visto durante el 2016, 2015, ¿no? Vamos también, em, ¿qué medidas se tomaron durante el gobierno de Macri que tengas para decir pro y para decir en contra? Porque creo que esto les sirve a ustedes también para saber qué tenemos que tomar diferentes. Y segundo, ¿cómo ves la contra o si cómo actúa el gobierno, digamos, contrario, kirchnerista, vamos a decir kirchnerista, por no decir Así es. peronistas, con respecto a los proyectos que vos como PRO o como Juntos por el Cambio presentás? Bueno, la primera pregunta, vos fíjate que esto se dio en el 2017. Sí, En ese momento el gobierno era de Mauricio Macri, y bueno, y quien estuvo a cargo, digamos, del primer desalojo, que lamentablemente terminó con una vida de un joven, pero también, digamos, fue que se está investigando, que lo tiene la justicia. Estaba Patricia Bullrich a cargo del Ministerio de Seguridad, y desde allí se articularon las denuncias, y esta causa existe. No sé qué hubiera pasado si se hubiera usurpado hoy, como está pasando en algunos casos, pero en aquel pero momento se hizo una todavía denuncia. se está trabajando la causa, o sea, no es una causa que se trabajó 24, 48 horas o 2 meses. Exactamente. Ahí hay Es un una tema causa que que se tiene, tiene que tener muy en cuenta próximos gobiernos, Poder Judicial. bueno, ni hablemos en Bueno, yo tema, lo sí, nombro en los hay medios un tema porque para, es muy importante tenerlo en es cuenta, ¿no? completamente así, completamente Sí. así, digamos. Si hay un tema Ustedes que no tienen ningún acceso como poder. Yo soy muy, te digo, soy muy ignorante con respecto a cómo funciona en la República Argentina y aprovecho a preguntarlo porque sé que hay muchos argentinos tampoco que saben bien. O sea, que ustedes como poder legislativo no tienen ninguna influencia sobre el poder judicial, no hay ninguna conexión o puente de trabajo de poner eh, presión. nosotros, bueno, el Consejo de la Magistratura, y hay algunos de los lugares de selección de jueces principalmente, de la parte de juicio político, eso está a cargo, digamos, del Congreso, pero tiene un procedimiento, obviamente, que se debe de cumplimentar, que el Poder Ejecutivo, el Legislativo, perdón, tiene incidencia hasta ahí, digamos, ¿no? En teoría, los tres poderes deberían ser independientes, y vos me hacías la pregunta como en dos partes, en la segunda parte me decías el kirchnerismo en ese caso. Bueno, el Sí, kirchnerismo, en este caso, hablando del poder judicial, ha sí. hecho todo lo posible para ir nominando jueces que sean obviamente consecuentes con las causas que ellos defienden. Imagínate si la cuestión de cómo funciona la propiedad de la tierra en la Argentina se lo hace desde la ideología del kirchnerismo. Obviamente todos los jueces que están en esa misma línea tienen el mismo pensamiento. De hecho,
aquí la justicia, de acuerdo al juez donde ha ido cayendo la causa, porque esta causa ha tenido varias aristas, hay varias causas, no es una sola, hablamos de usurpación, pero también hablamos de agresiones físicas, hablamos de que hay una comunidad que es precedente a la creación del parque, entonces eso es otra causa, el obispado es otra causa. Bueno, de acuerdo al juez donde ha ido cayendo, en algún caso, por ejemplo, en el caso del obispado, se obtuvo sentencia ordenando el desalojo, a lo cual la justicia debería articular el desalojo, cosa que hoy no ha sucedido. En su momento fue cuando hubo enfrentamiento entre Gendarmería y esta gente, y donde se terminan dando más causas y más causas y más causas que nunca terminan, ¿no? Porque después cae otra de las causas en otro juzgado y el concepto es diferente. Por eso el Poder Judicial es uno de los poderes que se deberían realmente revisar su actuación, de ver realmente que haya una justicia independiente como lo manda la Constitución, para poder garantizar estas cosas, ¿no? Bueno, eso es algo que ningún gobierno ha tenido quizás la decisión política de avanzar en una reforma que no implique lo que estaba planteando el kirchnerismo el año pasado, a un mes de declararse la pandemia y la cuarentena. Lo primero que estaba haciendo el gobierno era ver cómo podía nombrar más jueces, amigos, ¿no? Realmente la reforma que nosotros logramos frenar en el Congreso fue, el freno que pusimos fue el freno a nombrar más jueces, porque eso no hablaba de una reforma judicial verdadera, sino era incremento de cargos de jueces. Y nos decían que era un proyecto federal porque creaba más juzgados en distintos lugares del país. Y en realidad lo que estaba haciendo era un ejército de jueces que iban a convivir con el poder de turno. Entonces, bueno, digo, cuando hablamos de reforma judicial, si es necesaria, pero no es la reforma judicial que está proponiendo el gobierno o el kirchnerismo. Necesitamos una reforma judicial donde realmente se vele por lo que dice la letra de la ley. Cuando vos No por presentás un proyecto, vos que venís, vamos a decir, Juntos por el Cambio, ¿no? O PRO. Sí. Bueno, Radical. Radical. Bueno, sí. Cuando venís y presentás como diputada radical tu proyecto, ¿sentís que los diputados kirchneristas empiezan a atacar tu proyecto o hay algunos que también te lo apoyan? ¿Te escuchan como un proyecto de país o te ven como la contraria que viene a presentar un proyecto? ¿Cómo lo vivís eso? La famosa grieta. De ninguna manera hay una mínima conciliación de poder generar una idea, menos en esta, que son causas muy ideologizadas, ¿no? Y digamos, totalmente distantes. No, obviamente, si la respuesta concreta es el ataque. Decirte que Eso es lo que sos yo quería saber, anti. sí. El ataque directamente, de ninguna manera tenés la posibilidad de, che, hay un artículo, una ley, la razonabilidad en la discusión, en el debate no existen, digamos, con ellos, ¿no? Porque es si sos del otro bando o si sos de este bando, ¿no? Casi así, hablando, es feo decirlo, pero casi hablando en esos términos, ¿no? Porque así está la política, ¿no? Cada vez más mediocrizada porque no hay discusiones de fondo de los temas que necesitamos resolver como país. ¿Y Y así ustedes? estamos, porque si mirás la letra de la ley, yo no tendría que presentar ninguno de estos proyectos, porque Claro. todo esto que estoy diciendo sobre el derecho de propiedad, sobre los derechos constitucionales, el derecho de propiedad que está dentro de lo que es nuestro Código Civil, y el derecho, digamos, el derecho de tu integridad física, de tu familia y todo lo que estamos hablando, ya están legislados. Es una sobreabundancia de proyectos porque hay que de alguna manera exponer los temas, porque si no, estos ciudadanos se quedan sin el derecho de protección, de alguna manera, digamos, sin ni siquiera molestar a nadie, porque vos en tu casa, vos tenés derecho a hacer lo que vos querés, digamos, ¿no? No tenés por qué estar acudiendo al Estado para que otro no te usurpe el patio de tu casa, ¿no? Eso es hasta una cuestión del sentido común. Hay proyectos que se presentan directamente como también como un acto de defensa.
Entonces, Lorena, bueno, ¿tenés fe en este 2021 de que haya más legisladores? yo veo el Más. escenario político, realmente creo que este 2021 el gobierno nacional va a recibir la respuesta de la gente. Tengo mucha confianza en la gente, en la fuerza de los ciudadanos. Lo que pasó el 9 de julio fue algo extraordinario. Se reunieron más de 70.000 personas en un lugar a pedir por la patria, a pedir por la república, ¿En Río sin Negro, ningún lo que está contando? exactamente, ¿Sí? sin ¿Sí? ningún, sin ningún destrozo, reclamando con banderas argentinas, de todos los partidos políticos, no importa, o independientes, gente Bueno, reclamando. sé que no es tu provincia, pero como están solamente separados por un puente, ¿pasó lo mismo en Neuquén? ¿Tuviste alguna información? Mira, acá en Bariloche también hubo movimiento, y en Neuquén, y en muchas ciudades donde la gente sale a expresarse, creo que cada vez más, y creo que las urnas van a ser contundentes para todos los partidos que forman el arco opositor. Realmente creo que van a poder demostrar a través de su voto. Creo que la gente tiene que volcarse masivamente a votar, y que tenemos que tener una buena fiscalización para garantizar la transparencia de la elección. Pero creo que este año va a ser muy contundente la voz del pueblo. Acá te pregunta Laura Lavalle, perdón, que no veo nada, ¿hay viralices de lo del bolsón en Chubut? ¿Sabes algo? ¿Tenés alguna información sobre el tema del bolsón? ¿En relación a qué tema? Porque A ver, Bolsón tengo Laura, si varios. podés preguntar directamente, por favor. Hola, No puedo gracias, leer el Karin. chat. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, Hola. Lorena, un placer. Lorena, hoy estallaron los noticieros con las tomas de tierras en el Bolsón. Entonces, De hecho, en este momento hay manifestaciones a favor y en contra. La pregunta sería si sabías primero de esa situación que se presentó hoy, que tiene 2 días, pero hoy se hizo, hoy lo viralicé yo, por ejemplo, en las redes. Tomo fotos, ¿no?, de la televisión y veo lo que pasa y la mando. Pero si sabés quién está al frente, digamos, de la parte vandálica de eso, porque hubo una parte vandálica. Por ejemplo, primero no sé de quiénes son esas tierras, si son fiscales o son tierras expropiadas. Segundo, ambas, sean de un lado o del otro, han construido sobre ellas de una forma muy precaria. Otro grupo destruía parte de lo construido y otro grupo trataba de frenar a quienes iban a destruir la parte construida. O sea que serían, digamos, 3 preguntas en una, si sabés, o si lo mismo Clarísimo. se está dando en Neuquén y en creo, ¿no? Perdón, en Bariloche. Se trata de la misma organización que les contaba, de Villa Mascardi. Está todo promovido por lo mismo. Bolsón, lamentablemente, casi se ha constituido en una Bolsón. La zona de Chubut también, en la zona de Chubut también. Claro, porque es la joya de la Patagonia turística, digamos. O sea, no es de vamos las a, mayores. no vamos a Jacobás y a Maquinchao a usurpar, no. Vienen a los lugares donde realmente el valor de las tierras, la ubicación y un montón de cuestiones, que si son comunidades originarias, como te decía, porque se dicen comunidades originarias normalmente, y bajo ese pretexto, por los derechos que tiene nuestra Constitución para las comunidades originarias reales, para las verdaderas, se fundan ese derecho para ir y atacar, ¿no? Pero bueno, en Bolsón tenés un mix de todo eso, Laura. Hay un mix de todo, hay tierras fiscales, hay tierras de gendarmería, hay Sí, tierras privadas. Ustedes recuerden, hace unos meses, una familia se vio impedida de salir de su campo entre Bariloche y Bolsón, que estuvieron como casi rehenes de esta misma gente. Eso, toda una organización que involucra argentinos, chilenos. Digamos, vamos a hablar un poco también de potencial, porque está todo judicializado para ser responsables,
pero que funcionan así. De hecho quemaron una iglesia, no sé si recuerdan también, quemaron una iglesia, tomaron de rehén al cura en el Bolsón un tiempo, hasta que bueno, y además la impunidad con que lo hacen. En Bolsón, lamentablemente, toda la zona, hay una zona bastante vasta del faldeo, que le llaman. ¿Y no y no los ponen presos a esas personas? Exactamente, eso es lo llamativo. Eso es lo llamativo. No tienen el mismo trato de la justicia. Entonces, para mí hay un Y vos acuerdo entre podés el acá y vos gobierno. venís, te metés a uno de esos lugares y decís, bueno, pongo mojones y acá voy a hacer mi casa y Bueno, usurpo. te voy a decir un tema. Vos conocés que hay, bueno, yo creo que es Neuquén. Está el Frente para la Victoria en la zona de San Martín de los Andes al mando de Kirchner Costa, ¿sí? Vos sabés que tenés Kirchner Costa en Neuquén, en la ciudad, que son totalmente, creo que no sé si no son radicales o del partido de Zapac, no puedo discutir, Desconozco. pero tenés en la zona de San Martín de los Andes, tenés Kirchner Costa, Nicolás creo que se llama. Es el que, Movimiento Popular Neuquino quien gobierna bueno, ahí. pero ¿qué sucede? Con ellos hacen todas las tratativas, digamos, con los grupos mapuches. ¿Para qué? Para siempre un poco poner en contra la actividad gubernamental de la oposición, ¿sí? Que vos lo tenés, son los que les hacen toda la contra a Taylor, a los del desafío, a los de, bueno, toda la situación de ahí. Por eso es mi pregunta. ¿No será también que en esa situación están acomodados y en acuerdos con grupos kirchneristas? Mirá, ¿sabes? Estamos en un momento No donde me todo queda eso, otra, o de la cámpora, vamos a decir, o de lo que porque sea. de hecho, lo que yo les contaba, yo te podría, hablar de Río Negro, desconozco esos nombres que me Bueno, decís, porque bueno, claro, no puedo pero, hablar de tu pero provincia porque lo único que tengo en estamos mi cerquita, provincia es pero estamos cerquita, ¿vos de dónde sos? ¿De Cipolletti? de cerquita, a 17 kilómetros, de Bueno, Allen. Natalia la conoce, pero yo a quien tengo en Cipolletti es mi madrina, que se llama Liviana Chierchi de Prieto, que Juan Prieto, que seguramente lo conoces porque fue contador muy conocido en la zona, Sí, sí. es el marido, ¿ves? Pero son los únicos que conozco. Claro. No, bueno, pero a ver, Cari, lo que vos manifestás de esa situación que comentás es posible porque acá, yo les contaba, está procesado. El segundo, o sea, el del INAI, la presidenta del INAI es Magdalena Darda, que también es de Río Negro, que antes era del ARI, y bueno, y ahora está en el frente de todo, es kirchnerista. Sí. Y el segundo está procesado por asistir a estas personas que han usurpado. O sea, si Ah, ok. un funcionario, o sea, no estoy hablando de un vecino que es No, pero me kirchnerista, imaginé que no que estoy son hablando acuerdos con el gobierno, o sea, con de un estos funcionario. movimientos. No vamos a poner a todos en un mismo tarro, ¿no? Pero siempre hay alguno que saca su provecho, que, bueno, en todos los países, te aviso. No lo viven solo en Bueno, Argentina. y acá, ¿qué sucedió? Tenés la convivencia y la complicidad. Es lamentable. Pero si, imagínate vos, ciudadana, que tenés un terreno en ese lugar y sabés que, bueno, que están llegando Yo a me sopar porque muero, yo me van muero. avanzando, y encima cuando querés acudir, ¿a quién? ¿A quién le vas a ir a exigir que te dé seguridad? Ese es Al el Estado. tema. Vos le vas a pedir al Estado y resulta que el Estado dice, nos retiramos de la causa, no tenemos nada, a ver qué suceda lo que suceda, que si hay tierra, nos retiramos de la causa donde tienen que defender los derechos, pero también la ministra de Seguridad trató de delincuente a los vecinos que hicieron una marcha, un banderazo, exigiendo por su seguridad, y la ministra de Seguridad de nuestro país dijo que los delincuentes eran los que hacían la marcha, y que además eran anti-cuarentena, y que además eran personas que querían asesinar porque hacían una marcha en tiempo de pandemia, y en realidad eran personas que estaban reclamando por su seguridad, por su integridad y lo de los suyos, y por su propiedad. Entonces, si el Estado, que tiene que garantizar la seguridad, toma esa decisión, imagínate que a tu pregunta la respondo, pero con total seguridad, diciendo que el gobierno y que el kirchnerismo
está siendo parte cómplice de esta situación. Claro, es obvio que el kirchnerismo está mirando su ombligo y bueno, y la oposición está queriendo hacer algo bueno para la gente, o sea, queriendo cumplir la función para la cual la gente los votó. Claro, Es pero el tema, por una, eso preguntaba el tema hasta dónde los dejan y hasta dónde, ¿no? Que se ve en toda esta En el A ver, único situación. lugar, una en pregunta, el único Lorena. lugar que Ah, podríamos nosotros poner un freno es en la Cámara de Diputados. Pero ¿qué claro. sucede? Esto hay que decirlo con todas las letras, porque en el Senado el kirchnerismo tiene votos de sobra. Tienen votos de sobra. Lamentablemente las cosas en el Senado salen como quiere el oficialismo sin ninguna traba. El único lugar donde se puede frenar es la Cámara de Diputados. ¿Qué termina pasando? Hay un bloque que es cómplice, que es un bloque de diputados independientes, dicen ser independientes, en este caso como ¿Qué son los el diputados movimiento. independientes? Hay un bloque que es el bloque del diputado Ramón, donde Sí. diputados que están sueltos, como en el caso de mi provincia, los diputados de Juntos Somos Río Negro, que es el partido que gobierna la provincia de Río Negro, muchas veces la diputada Zapac de Neuquén, también del movimiento, Sí. que son, digamos, Perdón, los Zapac, aliados ¿qué del gobierno. pensás? ¿Qué tendencia tiene más Zapac? A mí me costó un poco definirla cuando estuve en San Martín de los Andes. Me costaba, A no, Son oficialistas. Son oficialista. oficialistas. Sí, no, pero me costó mucho Son poder oficialistas, Karen. identificarla, por eso. No Sí, lo que pasa llegaba. está muy bien, es la percepción correcta, porque tanto el movimiento como en el caso de Río Negro, Juntos Somos Río Negro, son partidos que se construyeron estando en el poder. O sea, una vez que llegaron al poder se construyó el partido político, digamos. ¿Y sabés La quién es la diferencia que mayor pero sabés, pero te voy a decir, te voy a dar una información que no sé si la tienen allá. ¿Sabés quién maneja todos los movimientos mapuches en la zona de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y hasta el Lanín? Que ¿Quién? está sentada la hija de Aldo Ferrer, la psiquiatra. Ah, mira, bueno. Que vos sabés que va mucho allá y está haciendo todos los talleres. Ella es la que lleva toda la mano de todos. Bueno, yo entiendo que esto trasciende la Que no sé Patagonia. qué Yo era Aldo Ferrer. ¿La entiendo que hija? la Patagonia es muy atractiva internacionalmente, pero también entiendo que hay intereses que son superiores a lo que nosotros podemos vivir en la región, y que seguramente detrás de escena hay muchos poderosos que les Sí. conviene esta situación, ¿no? Bueno, yo te Lorena, comentaba. una pregunta. Sí, Laura, por favor. Discúlpame, Cari. No, sí, podés, ya está. Gracias. Lorena, una pregunta. A ver, ¿qué porcentaje le pudieras adjudicar a las semillitas sembradas por el grupo terrorista chileno RAM, que es Bien, mapuche? Están Ok, bien ahí, déjame seguir. Que es sí. mapuche. metidos en Y entonces, fíjate vos, el RAM. desde lo que yo recuerdo, cuando era chica y estudiaba geografía, los mapuches siempre fueron originarios de Chile. Y nosotros eran en esa zona los araucanos. Y Tehuelche. Los tehuelches, perdón. Araucanos no. ¿Cómo se llama el cerro? Y tehuelches, ok. Entonces, ¿qué porcentaje me pudieras decir de todo este movimiento hay? 35%. Yo sé que tienen preso al jefe del RAM en Santiago de Chile, pero no obstante el señor se encargó de dejar sus semillitas por todo el En centro de la Quilaquina Patagonia. están el 35% reunidos. Te puedo dar la respuesta. Quilaquina está en Neuquén. Quiero ¿Qué crees? la visión de ella como Pero te pasé una información persona oficial. local. Pero les paso también porque tengo esta información para que la tengan. Dámela, que me sirve para mi grupo Quilaquina, Latinoamérica. 35% se reúnen en Quilaquina y el cacique, que no me acuerdo cómo se llama de ellos, que está en el cerro de San Martín de los Andes, por favor recuérdenme el nombre, el cerro, ¿cómo se llama? Bandurrias. No,
El Cerro de San Martín de los Andes, por favor. Ah, está Chapelco, Chapelco. en el Cerro Tachapelco, donde que están los perros huskies y que hay ahí una fonda que está el que sería presidente de los mapuches. Él lleva el comando con este grupo de RAM que está en el 35% en Quilaquina. El Acordate del Lonco. dato. Sí, Bueno, pero en este caso, Karen, ahí inclusive estamos hablando de que sí hay una comunidad y que hay un lonco y una organización, ¿no? claro, el Lonco, Estamos exactamente. hablando a lo que dice Laura, que se ve que está con mucha información del tema, Mucha porque es información. real. Jones Wallace, es quien está preso en Chile, y en teoría todos estos actos vandálicos lo hacen para que lo liberen. Un poco como Total, lo a que ese pasa con punto Ricardo quería Salas, llegar. A ese un punto quería llegar. Entonces, Chile, que es mi exigencia, debería extraditar, porque en definitiva, ciudadanos chilenos no nacionalizados están expropiando mis tierras. Bueno, Bajo de un hecho, grupo terrorista de Gualán Juárez, ¿te das cuenta? Bajo un grupo terrorista organizado hace mucho tiempo y permitido desde el gobierno de estos. ¿Te das cuenta? Entonces, la pregunta es esa: ¿por qué el Estado o las provincias no aclaman la presencia, ya sea este gobierno, el anterior, porque obviamente esto tiene tiempo, que se extraditen a todos aquellos, entre comillas, hoy mapuches, pueblos originarios, los cuales no son, entonces, que se los extraditen a Chile, que es el lugar donde deben estar, no en Argentina. porque Y ni hay siquiera tienen, algunos tienen DNI, y te tengo esta información, algunos tienen DNI por la misma policía local, que los manda a sacarse un DNI para el voto y los hace a argentinos sin tener la residencia en Argentina, porque están en un nivel de zona franca. Si vos pasás ese límite, estás en zona argentina. Y ahí te estás metiendo con mi territorio. Y no sos argentino. Los gobiernos o el gobierno no está actuando porque seguramente hay convivencia, digamos, connivencia, y complicidad, y conveniencia también, en que esto sea de esta manera. El descontrol, el caos que estamos teniendo acá es por una ausencia adrede, no es una ausencia que se hace porque sí nomás, sino porque hay intereses puestos del gobierno en esto, y ideológicos y también personales. Porque, mira, el paso, usurpar justo en esos puntos estratégicos, donde, como vos decís, podrías pasar con DNI, sin DNI, registrarte o no registrarte en el paso. Entonces, el otro debate que nosotros tenemos que dar no solamente es el del derecho de propiedad, sino que pasa en nuestras fronteras, no solamente acá en la Patagonia. ¿Qué está pasando en nuestras fronteras que son coladores En para el el paso? NEA, en el NOA, por todos lados, sí, estamos de acuerdo. Y esta clandestinidad no permite solamente, digamos, muchos delitos complejos: narcotráfico, trata de personas, tráfico de órganos. No sé si han visto, pero ¿no les parece llamativa la cantidad de personas casi a diario que se van desapareciendo, perdiendo, que no sabemos, niños? Bueno, te paso otra información oficial que a ustedes no les llega, porque si los periodistas allá abren la boca, reciben amenazas. Uno de los tratados, que fue por qué los hospitales recibían dinero si a la gente la acentuaban y se morían por el supuesto COVID, era: ¿por qué? ¿Por qué no les puedo hacer una autopsia? Porque ahí es donde a nivel internacional, con la llamada elite, se hacen la negociación de los transportes de órganos, ¿sí? He tenido videos, que los he borrado porque han sido asquerosos, donde los cuerpos los veías, pero estaban sin órganos. Es decir, entubaban a las personas antes de que estuvieran muertos,
se les quitaban los órganos y con eso se ha hecho una comercialización internacional. Terrible. Uno de los responsables es uno de los grandes inversores que tanto lo aman, que se llama vamos a llamarlo Guillermo del Camino, por no dar su nombre. B larga y G. Terrible. ¿Sí? Bueno, ya lo saben, ya hay mucha información. Si vos buscás en internet desde este lado del charco, la recibís toda. A ustedes se las bloquean. Porque también tienen muy definida y bloqueado el acceso a Google. Les comento. ¿Sí? Así Seguramente. están manipulados los medios. Pero para que lo sepas. Bueno, terrible. Bueno, fíjense que si empezamos a escarbar y seguimos, encontramos con una terrible, realidad mucho sí, más sí, compleja. sí. Y que por eso, Está compleja que lo que decía podemos llegar a Alejandra, Chile, este año se y juegan muchas cosas. ordenarles, ya que tienen una ideología diferente ambos gobiernos, y ordenarles que saquen a esa gente de ahí. Sin embargo, no lo hacen. Ellos tienen la cordillera y les es más cómoda pasar por el paso, por los diferentes pasos, pero claro, obviamente no pueden hacer eso en Chile. ¿Por qué? Porque en Chile hay algo de los cuales todavía los chilenos, algunos no se dan cuenta, que se llama orden. Entonces vienen para este lado. Bueno, pero yo aconsejo que demos ese tema, lo seguimos en otra oportunidad con el tema de Chile y todo esto que está pasando en la Patagonia, porque me parece que es un tema de debate, si estás de acuerdo, Lore. Sí, sobre todo Que quiero se discuta. agradecerle la posibilidad de poder hablarlo, porque como Sí, bien decía, no, lo vamos a hacer con especialistas también, como con vos como diputada, porque se nos va a ir acabando el tiempo y con Ale tenemos otras preguntas que queremos hacerte, que si Ale me permitís, le hago las 2 primeras preguntas y después te paso las preguntas a vos. Un tema súper importante. Me encantaría que nos cuentes, Lore, cómo llegaste a la política, qué fue lo que te incentivó como mujer, bueno, yo quiero hacer algo por mi país o por mí, en qué quiero crecer. ¿Cómo comenzaste vos? ¿A qué te dedicaste antes de ser política o si trabajás paralelamente? Y después también algo muy importante, hoy, haciendo un balance de todo lo que fuiste viviendo en estos años tuyos de política, ¿cuáles serían las reformas que realmente dirías tenemos que llevar a cabo urgentemente en la Argentina? Esas son mis 2 preguntas. Son muy complejas, pero creo que así te conocen, ¿sí? Y te conocemos. muchas gracias. Mira, yo trabajaba en un estudio jurídico, empecé muy chica, estudiaba abogacía, bueno, después me dediqué al turismo, soy guía de turismo, tengo una agencia de viajes, digamos, previo a estar como diputada, pero cuando me metí en política, yo trabajaba en un estudio jurídico y una vuelta le vienen a ofrecer a mi jefe ser candidato. Bueno, yo no entendía mucho del tema porque era muy chica, y bueno, y me incentivó indagar de qué se trataba. En la facultad yo empezaba ese año a estudiar la carrera de abogacía y una de las primeras materias que tiene abogacía es historia de las ideas políticas. Entonces me tocó leer muchos libros a grandes pensadores, Luke, Rousseau, economistas, Adam Smith, bueno, todo lo que uno puede llegar a hacer de lectura de las ideas políticas, el anarquismo, el liberalismo, el socialismo, que está todo muy distorsionado al día de hoy, pero bueno, me incentivó primero que nada de qué se trata, qué es la política, que creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer quienes queremos militar en política ante que todo y saber si tenemos vocación para ejercerla, que tiene que ver con que la política es la herramienta, es el conducto para transformar la vida de los ciudadanos, ¿no? Y que es la herramienta de transformación, pero yo lo digo y esto lo decimos todo lo que hablamos de política decimos es la herramienta de transformación, pero había un señor en Río Negro, en Jacobasi, un señor llamado Bujayevsky, que decía que la política tenía que ser la herramienta para hacer más felices a los ciudadanos.
y esto era que el Estado le garantice los mínimos servicios de educación, de salud y de seguridad, para que los ciudadanos puedan ejercer su vida privada de manera, de la manera mejor, de la mejor manera posible, ¿no? Esto era la felicidad también, y la composición con la política. Bueno, empecé a meterme en razón de indagar un poco, de curiosear de qué se trataba, y mi jefe era radical. Y bueno, empecé a militar, uno siempre milita por distintos motivos, y yo empecé a indagar en la historia de Alem, de Irigoyen, de Alvear. Bueno, creo que la elección de un partido también va por ahí, por un poco atracción de los dirigentes que lo componen. La historia digamos, de la función de las mujeres en la política, que nace con una Elvira Rawson, más contemporáneamente con una Florentina Gómez Miranda, mujeres que rompieron esquemas, realmente de un espacio que era muy de hombres siempre, ¿no? Y que sigue siéndolo, y que no es fácil para las mujeres estar en el espacio político discutiendo. Y a mí me parece que también me reveló la cuestión de que las mujeres, siempre que nos ponían, decíamos, vamos a hablar de política, siempre las mujeres nos ponían a hablar de cuestiones de género, de que si de violencia o del feminismo, y a mí me gustaría que hablemos las mujeres de economía, que hablemos de ingeniería, que hablemos de ciencia y tecnología, que creo que tenemos mucho para aportar, porque las mujeres tenemos una forma de pensar la política y de ejercitar la política diferente, es más circular, en esta cuestión de las funciones y de la propia subjetividad que tenemos como mujeres, sin perder nuestra feminidad, pero podemos hablar de todos los temas, no tenemos un tema específico del cual debatir. Me parece que tenemos todas las cualidades para poder ir al territorio político y discutir de todos los temas. Bueno, me empezó a incentivar también eso, decir que podíamos hacerlo desde todos esos ámbitos. ¿Cómo llegué a ser diputada? Me costó mucho, porque primero yo tengo 42 años. Entonces acá los hombres de la política de mi provincia dicen la piba. Ya no soy piba, como verán. Tengo 2 hijas adolescentes, una de 19 años y otra de 16, mi mamá joven. Con lo cual ya vengo con un trayecto de toda mi vida también, desde temprano, ¿no? Me costó bastante, medía muy poco, no me conocían mucho, y soy bastante laburadora. Empecé a recorrer la provincia, rincón por rincón, me metí por todos los rincones, y si ustedes pudieran saber de Río Negro, sabrían que es una provincia muy rica, una provincia que es continente, tenemos mar, tenemos cordillera, tenemos estepa, tenemos valle, la mejor pera, que es mi ciudad, la mejor pera, en la capital de la pera, la manzana, pero también tenemos manzana, claro. Vos que venís del Sí, turismo, perdón que te interrumpa, ¿cuáles son cómo se llaman la zona donde van casi todos a veranear en el mar? Porque no es en Viedma, las es grutas, las rutas. las grutas, Las grutas, sí. las Gracias. aguas más cálidas, porque está el Golfo Me San había Matías, me había olvidado del nombre, perdón, por eso te muy pregunté. bellas porque, bueno, es el Caribe patagónico, ¿no? Tenemos la temperatura de nuestras aguas que rondan los 20, 22 grados, mucho más cálidas que en Mar del Plata, que en la zona más al norte del país, que deberían ser más cálidas, pero como tenemos un golfo, el Golfo San Matías, permite que las aguas se conserven en una temperatura ideal, y es un lugar paradisíaco. Toda la zona de la costa entre Viedma, y que vos lo nombrabas ahí, Cari, y las grutas, tenemos unas zonas de playas vírgenes prácticamente, Bahía Creek, Caleta de los Loros, que es bellísimo, así que cuando puedan les recomiendo que se den una vueltita por mi provincia, que es bellísima. Y bueno, lo más conocido nuestro es Bariloche y el Bolsón, pero La realmente... cantidad de gente de Viedma que yo atendía cuando yo del 2016 al 2019, no, al 2018, perdón, estuve viviendo entre Buenos Aires y Bahía Blanca. Y la cantidad de gente que se venía de Viedma a atenderse conmigo. Que si vos ves con Viedma, te vas, y yo daba en el canal 9 de Bahía Blanca, tenía un programa.
Ujú. que se ve mucho en la zona del sur, y vos sabés cómo, no, por eso digo de Vietma y nombraba Y es mucho. de Río Colorado seguramente también, Sí, porque sí, bueno, es de Río más de Colorado, Viedma, mucho pero Bahía venían Blanca. más de Viedma a atenderse conmigo. Se ve que la propaganda de boca en boca, como dicen allá, ¿no? Se daba más en la zona. Te quería hacer otra pregunta, que le dije a Ale que te la haga y después ella le paso ya las preguntas. Vos hablabas, bueno, venías de un jefe radical, ¿no? Yo me crié en una familia donde mi abuelo era alfonsinista, mi abuelo, Sí. mira lo que te digo, y bueno, yo me tendí siempre por el liberalismo, pero había algo que me caía mucho que me decía así, bueno, estos radicales, viste cómo hablaban, que eran muy, Los primero, radicales somos los tibios, siempre los lentos, ¿no? no, Tenemos no, una... hay dos preguntas que te quiero hacer como mujer sobre todo, porque veo que tenés una línea muy, muy definida. Irigoyen lo tenía con los pantalones cortitos al Alvear, si uno sabe de la historia, era, pero bien, bien, bien. Entonces, ¿cómo vivís vos? Como tus ideologías, diferencia. sos de la UCR, vamos a ver, pero vamos a saber hasta qué punto sos radical o si sos un poquito más abierta. Yo, viste, soy psicóloga, así que juego un poquito con las preguntas. Entonces, vos sabías que Alfonsín, acordate que él siempre sus discursos, y si eras diputada o si había ministros, no les abría la posibilidad de dar los discursos. Él era Alfonsín, Alfonsín, acordate lo que te digo, de Irigoyen hacia Alvear. ¿Vos cómo te definís? ¿Sos así Entiendo, autócrata o cómo te definís? ¿Y qué es lo que te entiendo lleva a ser perfectamente. radical? ¿Y qué es lo que te diferenciaría de los radicales? Y Muy listo, y buena ya te dejo, pregunta. Ale, perdóname, pero me Ahí es donde contagié vos para... me llevas a los temas. Me parece, bueno, mira, justamente vos, a ver si te entendí la pregunta, porque Irigoyen tuvo una manera de hacer política absolutamente distinta a lo que fue el gobierno de Alvear. El gobierno de Alvear fue un gobierno quizás más tirando al liberalismo que vos, creo que estás apuntando por ahí. Y Alfonsín fue una confusión, porque Alfonsín habló más de una socialdemocracia, fue más krausista. Vos me preguntás cómo me defino. Primero que nada, hablábamos recién del derecho de propiedad, vos me hiciste una pregunta que no te la terminé de contestar, que era, ¿qué temas me parece que son las deudas Sí, de la discusión exactamente, sí, sí, política? sí, sí. Y me parece que ahí te voy a definir de qué lado estoy y cómo te diría que me definas vos, ¿no? Porque No, yo creo que vos de te los grandes temas, definís, vos te definís. de los grandes temas que me parecen a mí que son la deuda de la discusión política, nuestro sistema tributario creo que estaría en uno de los lugares, la educación primero, por supuesto, porque de ahí parte, pero ¿de qué educación vamos a hablar? Yo creo que la educación partiría como primer punto de partida para cualquier cosa, porque lo que se ha degradado en nuestro país ha sido justamente la educación. Y lo que nos permitiría ejercer nuestra libertad sería ser ciudadanos mucho más preparados para discernir lo que vemos de la realidad que nos ocurre, ¿no? Y no podemos discernir ni ser preparados con el sistema educativo que tiene la Argentina, donde vos podés pasar de grado aún sin haber estudiado, donde digamos, se te pretende ahora con el tiempo de pandemia justificar esta situación, esta decisión de que te pasen de grado sin saber, porque le suman las estadísticas, tenemos chicos que no saben razonar, interpretar textos, entonces hemos ido para abajo, digamos, si tuviéramos a Sarmiento hoy se pega un tiro, porque Sarmiento hablaba de educación desde otro lugar, y la educación es la que nos hace ciudadanos libres y pensantes y nos da calidad institucional y nos da calidad. Y te digo, el otro punto me parece, y te decía el sistema tributario, porque el sistema tributario que tiene la Argentina ha ahogado de tal manera al emprendedurismo, al que quiere invertir. Hoy estaba con una persona que está trabajando en la zona, que quiere traer equipos para mejorar el sistema de internet, de comunicación, porque acá es un desastre, por suerte está funcionando bien ahora,
pero que querían invertir. ¿Sabes qué les pasó? Los equipos que traían eran unos inversionistas franceses. Los equipos están parados en aduana, tienen que pagar 2 millones de pesos para poder ingresarlos, para invertir en infraestructura que mejoraría el servicio de comunicación para nosotros. Y sin embargo tienen que pagar para poder meter esos equipos para mejorar la infraestructura de comunicación de la Argentina. Me pasás la información porque yo tengo en la próxima semana a Guzmán, lo tengo Bien. para hacer una nota, todo lo que tenga que ver, que tengas Bueno, datos, por favor me los pasás. Y entonces te decía, digamos, el sistema tributario, vos fíjate que te ahogan de las dos formas. ¿Qué ha hecho la política argentina, nuestra historia lamentablemente más reciente, más contemporánea? Yo te hablé de dos ejes, la educación y también el sistema tributario. De las dos formas han ahogado a la población, la han limitado, la han censurado en su posibilidad de expansión y de crecimiento y desarrollo. Al que quiere invertir en entonces, ¿qué te obligan? A depender del Estado. Porque Sí, no hay posibilidad de vos depender de tu propio esfuerzo, si ese esfuerzo conlleva que vos tengas 106% de carga impositiva. O sea que cualquiera que invierta, si no hace una parte en negro en la Argentina, no tiene rentabilidad. Sin rentabilidad no genera empleo. Sin rentabilidad no puede subsistir solo. Entonces tenés que acudir a la moratoria, a que te ayude el Estado, digamos, tenés que acudir a la dependencia del Estado, el Estado papá. Entonces digo, los grandes temas que nosotros tenemos que discutir, para mí, los primeros que deberíamos agarrar son esos dos, educación y una verdadera reforma del sistema tributario. Y ni hablemos que la tercer pata muy importante que va en paralelo con todo esto, es la reforma del sistema de justicia. Porque tenemos una justicia que hasta acá, con el sistema garantista, imposibilita también, te limita también en el ejercicio de tus derechos y sobre todo posibilita con este sistema garantista a poner como por encima de tus derechos los derechos del delincuente. Entonces digo, todas estas cosas que nos quitan libertades, que nos quitan la posibilidad de desarrollo sin la dependencia del Estado, están sin discusión, no están en la agenda política. Ahora mismo estamos discutiendo candidaturas, pero a ninguno le pedimos un plan. ¿Cuál es el plan que tenemos para salir adelante como país? ¿Cuál es el plan? ¿Por qué? Vos fijate una cosa, y vos quizás tengas mejor mirada. ¿Se congeló? Ay, qué lástima. La pregunta. Busca la mejor pregunta. Porque, bueno, ella había dicho que tenía muy mala señal. Transformar la materia prima. Ahí está. Ahí. A transformar la materia prima, a animarnos al plus valor que tiene esa transformación y que lo que implicaría. No, nos cerramos, dejamos de exportar, nos cerramos al mundo. Sí, es terrible, digamos, es terrible. El jefe de gabinete de ministro que estuvo en el Congreso la semana pasada decía, y lo escuché al presidente ayer decir, que ahora se está vendiendo más producto nacional y que antes en gobiernos anteriores se vendían más autos importados y demás. No Yo me quiero comprar un conseguís carro productos importado. argentinos en Europa, no conseguís productos argentinos. Y no solo eso, a los argentinos les sale carísimo. Tampoco los conseguís en Argentina. Tampoco los conseguís en Argentina. A eso iba No, a ir. pero es terrible, es terrible. No hay un sistema de promoción para que se produzcan productos. En vez, a ver, yo te voy a contar una cosa. Acá en Río Negro, acá en Bariloche, hay una institución muy importante, es el INVAP. El INVAP produce productos Sí, lo de escuché ciencia. nombrar. De productos agropecuarios, ¿no? También. Es una empresa mixta, Sí, digamos, están los científicos, acá tenemos un polo sí, científico sí. muy importante, Sí. y acá se producen, digamos, todo lo que son los radares, ¿viste? Paneles solares, todo el sistema de parques eólicos, también, no me sale, reactores nucleares, digamos, Sí, sí. productos de los satélites. Claro, ustedes tienen la Universidad del Balseiro también cerca, ¿verdad? Tenemos el Balseiro, Claro, bueno, por eso, fíjate está bien. todo Sí. para construir y para crecer. Bueno, ¿qué sucede?
todos los productos, las piezas que se usan para la producción de estos elementos de alta tecnología, la mayoría son importadas. Entonces, muchas veces sale costosísimo. Entonces, cuando vos llegas al producto final y querés competir con otros países que también producen los mismos elementos, resulta que tu precio no es competitivo. Entonces, en lugar de que el Estado ayude a que tengas mejor competencia, que te subsidie, no te cobre las tasas para el ingreso de esos insumos al país, o que te genere productos que te incentiven la producción nacional, y no que te cierren las fronteras, que no puedan ingresar otros productos que compitan. No, que ingresen otros productos que compitan, pero que yo también tenga una política pública que me permita poder competir con el mundo. Tenemos todas las posibilidades, como vos decís, la universidad complementada con las empresas, el trabajo conjunto, investigadores con productores de esos insumos. No se genera el complemento para que nosotros seamos competitivos. En vez de tener que cerrar para que no nos ganen los de afuera, tener la posibilidad de abrir para que realmente generemos una mejor rentabilidad al momento de producir. ¿Y por qué no la podemos generar? Porque estamos totalmente ahogados, una economía ahogada, que no tenemos salida si no discutimos estos temas, eso creo. Y me parece que si vos me decís cuáles son los temas que tenemos que discutir, son estos, y no se discuten. Y a los candidatos, a mí me gustó mucho una propuesta de Natalia, que decía, bueno, ¿cómo cambiamos esto? Con el compromiso. Yo firmé el compromiso con el grupo de contribuyentes cumplidores, de mientras ejercía mi función como legisladora, no iba a crear un impuesto más. Y ¿saben qué? He votado en contra de los 14 impuestos que se crearon mientras estábamos en pandemia, 14 impuestos nuevos hay después de la pandemia. Acá al contrario, acá te están reduciendo los impuestos, Es la inclusive lógica. en la ciudad de Viena, mientras en el periodo que estuvieron cerrados los negocios, se congelaron los alquileres. Claro, se perjudicaron a los que alquilaban, pero de los negocios se congelaron los alquileres y el 50% de la ganancia, digamos, a los sueldos de los empleados, los pagó el Ministerio de Trabajo. Porque nosotros Pero aportamos, digamos, en el 30% de las cargas sociales está el seguro por desocupación, el seguro por cierre ilimitado, lo que sea de negocios, la jubilación, el seguro de accidente y el seguro de enfermedad. Es un bueno, 30% de lo que se le descuenta al empleado. Y al empleador también, si es monotributista, tenés también todas esas cargas sociales en caso de. O sea, no es que el Estado te está haciendo bosta, sino que se autoabastece. Y lo mismo en el tema de que si vos recibís bonos, o los famosos subsidios, vos mismo contribuís para que ese subsidio que estás recibiendo se reproduzca en un servicio que le brindás al Estado. ¿Te das cuenta? No es que... Ahora, exacto, bueno, pero el producto final de Lorena, esa política es más inversión. una pregunta, y a Ale también, que son mujeres de la política. Yo las observo, ¿no? Y me hago la siguiente pregunta, porque nadie aclama esto. Y es lo siguiente. Nosotros somos una república federal. Sin embargo, tenemos décadas manejándonos como una república unitaria. Unitaria. Absolutamente, Es decir, Laura. cada Ahí está el provincia problema. está en total capacidad de autoabastecerse de lo que produce. E inclusive hay provincias unidas, por ejemplo, digamos, el Atlántico, la pesca, en fin, que se pueden unir, que pueden formar cooperativas y no depender de la participación del Estado. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no lo escucho a nadie diciendo, señores, somos federales y estamos actuando comunitarios, y eso nos conlleva al principio de todos los problemas? Porque si le damos autonomía a las provincias para que produzcan lo que ellos deben producir, y con eso se paguen lo que ellos gastan según la población que tienen, a no ser que tengan un plan alerta, algún tipo de urgencias y demás, donde tienen que recurrir al Estado,
sin que el Estado esté ausente cuando se lo requiera, por supuesto, ¿por qué nadie, pero ningún político de los que han pasado por este lado se ha hecho esa pregunta? Bueno, mira, ¿sabes lo que me pasó a mí? Tengo algún problema de batería, me parece, porque se me está descargando muy rápidamente, pero la verdad que lo que me pasó a mí, Laura, fue que era muy difícil, no es lo mismo ser un diputado de Buenos Aires que ser un diputado de la Patagonia. Primero porque tenemos poquitos habitantes, entonces normalmente en esa visión unitaria que vos mencionás y que yo coincido, muchas veces nos costaba meter los temas para discutir en nuestros propios bloques. No te estoy hablando ni con el kirchnerismo ni con nadie, con nuestros propios bloques. Entonces, imagínate si la Patagonia tomara esa decisión, que probemos el gas, el petróleo, la lana, la pesca, ¿no? Por ejemplo, vos sabés que Tucumán es el primer productor de limón en el mundo. Tucumán, una provincia pobre, es el primer productor de limones en el mundo. El sur es el primer productor de frutos rojos del mundo. Ahí se le fue. Parece que se quedó sin batería. Bueno, Ale, la invitamos en otra vez para seguir con esta nota. Pero muy interesante ella, está muy Todavía bien. no se fue. Muy interesante. Sí, de todas maneras, mi pregunta ya la había contestado porque tenía que ver con su comisión de pymes y emprendedurismo y todo, que ya lo contestó todo. Es muy grande todo lo que hay que hacer. Y tenés razón, Laura, tenés razón de que no... Vos decís, ¿qué le pasa a la gente? O sea, yo soy una militante de a acá la gente o al mismo distrito, Estado que no se pregunta, o sea... El Estado, bueno, olvídate el Estado actual, pero digamos, la no, ni este, ni el de Macri, ni el anterior. Si querés nos remontamos a Alfonsín, seguimos remontando no más atrás. Siempre funcionamos como unitarios, dependemos del puerto de Buenos Aires, ¿ok? Ahora hay el choreo de la hidrovía, porque no es nada más que eso. ¿Te das cuenta? Pero no actuamos como un país que somos, como lo dice la Constitución, que somos una república federal. Cada provincia debería ser autónoma y proveerse a sí misma de sus propios recursos, que independientemente de Santa Cruz hasta Alnea, Noa, Centro, Cuyo, Litoral, tienen con qué. Bueno, Ale, les comento algo. Hola, Natalia. Les comento algo. Hola, Natalia. A Laura va a representarnos también, ¿eh? Si no es como concejal, nos va a representar como legisladora, les cuento, ¿eh? Muy bien, Laura, algo me habían comentado. Mira, yo me estoy enterando por doña Karin, ¿viste? O sea, yo me estoy enterando por un montón de lados, menos por mí misma. O sea, creo que Atendelo al señor que te va a llamar, atendelo. Ya me escribió, ¿viste? Karin. Ya me escribió y le mandé una copia a Marcelo para que opine, pero no llamó. Bueno, se fue a dormir, Marcelo. Quería hacerles un comentario. Dale. Que yo a Lore la conozco hace mucho tiempo, es una minaza. Sí, se nota. Pero ha crecido mucho políticamente, más si ustedes empiezan a escuchar su cuestión política, digamos, de lógico de pensamiento, de a poquito la fuimos convenciendo. De un pensamiento muy radical, vos fíjate que tiene una tendencia bastante de la nuestra, ¿no? Así por eso le hice la pregunta y se reía, y le agarré, yo digo, claro. de los radicales, yo no vengo de la política, entonces menos de la Argentina, que no tengo mucha idea, pero digo, bueno, recordando un poco dentro de las presidencias que hubo y de las acciones me acordé, ¿no? Un poco. Entonces le hice esa pregunta clave. Claro, de todos modos, sí es una persona muy sensible, escucha. Yo vengo trabajando hace muchos años y soy bastante porfiada con eso y sigo insistiendo. Ahora estoy con un programa de trabajo con legisladores provinciales. No de planteo de problemas, sino de craqueo de cabezas. ¿Viste? O sea, a ver, con los que piensan como yo me resulta hasta casi aburrido hablar, ¿viste? Entonces,
Ayer tuvimos una charla con la gente del Frente Renovador, digamos, y fue muy interesante, porque hay que empezar a sacar un poquito el tema de la ideología y de qué manera lograr esos consensos que nosotros estamos buscando, ¿no? Y Lore es una persona que sabe interpretar esto, y ha pasado, después de todos estos años, ha sabido interpretar muy bien todas estas cuestiones. Así como te digo que hoy piensa así, también fue la que me dijo, Nati, ninguna posibilidad el año pasado, el anteaño pasado, cuando yo le pedía los cambios en las leyes tributarias. Claro. Pero bueno, yo creo que de a poquito la sociedad también se va dando cuenta que todas estas cuestiones y esta crisis gravísima que estamos viviendo nos da la oportunidad de generar los cambios estructurales que necesitamos. Así que eso es muy bueno y en eso estoy contenta. Así que, Y por eso bueno, hacemos estos programas para informar, quienes nos sigan, viralicen, entonces es una forma de ir cambiando, o vamos a decir yo digo siempre ampliando la forma de analizar y de visualizar, ¿no? Porque si nos quedamos con esta información, no nos vamos de esto. Si nos informamos más, es por eso la foto que tengo ahí atrás mío, ¿no? Globalizar, pensar, Ampliar ampliar. el marco sería, en PNL sería Es ampliar que el marco. dije, porque si no nos quedamos siempre muy, muy estrechos, ¿no? En cambio, si Sí. vamos mirando más, tenemos mayores posibilidades, y me encanta esto, y te agradezco mucho, Natalia, la oportunidad de traernos gente de otras provincias, porque también Gracias. vemos la visión de funcionarios desde otro lado, ¿no? Así que por eso les digo, bueno, antes de hacer Bueno. cierre, el lunes a las 20 horas tenemos a José Luis Espert, ¿sí? ¿A qué hora, Cari? A las 20 horas de Argentina. No, yo lo digo por mi cita. Bueno, y yo porque para mí, ¿sabes? Sí, es la 1 de la mañana, pero no importa. Bueno, ya pero estoy. vos ya tenés tu biorritmo cambiado, mi amor, así que no sé en qué porque Creo que hoy, ¿es hoy? No sé si hoy a o ver, el... ya te digo, Hoy tengo agenda a las asistente. 19 horas, creo que también tengo a Mac Lognin, ¿cómo se llama? No, hoy tenías a Baradel. Sí, pero a las 19:30 horas tengo a Mac Lognin, o como se llame, del Podés Partido cerrarlo del Demócrata. Facebook, ya así ya cortamos nuestras A ver, charlas. decí, mi amor. Y hoy a las 17:30 horas lo pueden ver por Facebook. Estamos con Roberto Baradel. Y ya corto la grabación. Un momento que corto la grabación. Mejor. por Dios, qué estómago, Karin, Dios mío. Qué estómago hablar con ese hombre, por Dios. Destructor de la Bueno,